Gracias, hermanos, por permitirme en esta mañana una vez más abrir la palabra. Ya hace creo que 3 años que no estoy aquí. Sin duda algunos de ustedes no me conocen, otros sí me conocen, pero bueno, yo soy Henry, pastor de Tolopilo, pastor de la iglesia hispana de Grace Community Church en español. Y les traigo, por supuesto, el saludo de nuestra congregación. Cada vez que voy, traigo el saludo de los creyentes a esta iglesia hermana en Cristo. Así que estamos unidos con ustedes en el ministerio y en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Uno en Él. Muy bien, en esta mañana estaba pensando, siempre que voy a una iglesia y no he estado ahí por un tiempo, ¿qué tema sería de interés o por lo menos de ánimo para la congregación? Y creo que el tema que vamos a tratar esta mañana va a ser de ánimo para los creyentes. Y es el propósito de toda predicación el domingo, donde estemos reunidos como iglesia, animar o edificar a los santos. Eso es lo que hacemos, por medio de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias a Judas. Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Una corta carta donde el medio hermano de Cristo aquí, Judas, escribe. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 para introducirnos en la carta, pero luego estaremos enfatizando en nuestro estudio en los versículos 24 y 25. Dice así Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados. Miren a quién se dirige, a los llamados, o sea, los creyentes, los santos. Los amados en Dios Padre, todos términos intercambiables en el Nuevo Testamento en referencia a un creyente verdadero, amado de Dios, llamado de Dios, escogido de Dios. Y continúa, y guardados para Jesucristo, misericordia y paz os sean multiplicadas. Amados, y este es el propósito de la epístola, se encuentra encerrada en este versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y ahora sí bajamos la vista a los versículos 24 y 25, que va a ser el enfoque de nuestro estudio esta mañana. Y a estos amados les dice, a estos creyentes, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, quisiera pedirte que por tu Espíritu tú nos instruyas. Señor, quita de nuestra mente y corazón cualquier cosa que sea una distracción. Ilumina nuestra mente por tu Espíritu e instrúyenos, oh Padre. Que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, se dirige a creyentes en Cristo, a estos amados del Señor. Y el contexto de la epístola es uno de defensa de la fe. Dice, iba a escribirlo sobre nuestra común salvación, pero he sentido la necesidad de hablaros de esto, de contender ardientemente por la fe. Obviamente la fe ahí se refiere al contenido de doctrina. La fe cristiana no se refiere al acto de creer, sino la fe, la doctrina. Contender ardientemente por la fe, ya que se habían introducido en el contexto en el cual la epístola se escribe. Dice, hombres se han infiltrado encubiertamente, versículo 4, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, y los describe impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro Señor y soberano, el Señor Jesucristo. Ese es el contexto. La defensa de la fe en un contexto de apostasía general de la iglesia. Pero aquí en estos versículos 24 y 25 tenemos de una manera muy preciosa
una doctrina que es preciosa para nosotros creyentes de una manera singular. Si yo les preguntara cuál es la verdad más importante en relación a nuestra salvación, ¿qué me dirían? De todas las doctrinas que constituyen la gran doctrina de la salvación, ¿cuál de ellas es la más crucial, la más animadora? Cuando hablamos de la doctrina de la salvación o soteriología, pensamos en varias doctrinas que se interrelacionan unas con otras. Pensamos en la elección soberana, pensamos en el llamado de Dios, pensamos en justificación, pensamos en santificación, pensamos en regeneración, la redención, la expiación, la conversión, etc. Todas doctrinas que tienen que ver con la doctrina, la gran doctrina de la salvación. Pero sin pensar en ninguna de estas como inferior a las demás, ya que todas ellas son indispensables para la vida eterna. Sin embargo, existe una doctrina principal que en este sentido es la doctrina más animadora de todas y sin duda la más preciosa para un creyente. Y para ya quitar el suspenso, me estoy refiriendo a la gran doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Otra manera de expresarla es la doctrina de la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. En su esencia, esta verdad bíblica nos enseña que cuando una persona es salvada por gracia de Dios, es salvada para siempre. No es que uno se salva por un tiempo y luego pierde su salvación y luego vuelve a tomar su salvación y se vuelve a convertir. Eso es una doctrina que es absolutamente foránea al Nuevo Testamento. No existe, es una invención. Todas las doctrinas que mencionamos serían disminuidas, perderían valor si la salvación no fuera segura para siempre. Quiten ustedes la seguridad de la salvación y es inútil, hasta cínico, hablar del gozo de la salvación, hablar de confianza presente, hablar de esperanza eterna, confort, aliento espiritual. Todo eso no tiene sentido si la salvación no fuera eterna. Si el Señor no nos sostiene, nos preserva, nos guarda para siempre, no vamos a llegar al cielo. La salvación es de Él, de un principio al fin. ¿Entendemos eso? Si Dios me salva, si Dios te salva, si Dios te salva, tú no puedes salvarte a ti mismo. Es obvio. Si el Señor no me santifica, yo no puedo santificarme a mí mismo. Si el Señor no me guarda, yo no tengo la capacidad para guardarme a mí mismo. Yo no soy digno de salvación. Yo no era digno de salvación antes que el Señor me salvara, ni soy digno de mi salvación hoy, después. Tenemos que entender que la única razón que fuimos salvados es que Dios, por su gracia, sin ningún mérito personal, nos salvó. Ni tú ni yo teníamos méritos antes de nuestra salvación, ni tenemos méritos hoy. Tú eres salvo por pura gracia de Dios. Y gracia quiere decir eso, don inmerecido. No la merecías antes, no la mereces hoy, ni nunca la merecerás. Es por gracia, por gracia. Y permítame expresar lo siguiente. Si yo pudiera perder mi salvación, definitivamente la perdería. No hay duda de eso. Si existiera la posibilidad de perder la salvación con cada uno de nosotros, la perderíamos. La perderíamos. Si cualquier parte de la salvación dependiera de nuestra habilidad, nuestro poder, nuestra justicia, nuestra piedad, ninguno de nosotros llegaríamos al cielo. ¿Entendemos eso? Consideremos a Adán, por ejemplo. Fue creado perfecto. No había en él tendencias pecaminosas. Él vivía en un mundo sin contaminación moral cuando Dios creó esta tierra. Un medio ambiente perfecto. Y sin embargo, ¿qué pasó? Ahí en el capítulo 3 de Génesis, pecó Adán con su esposa y arrastró a toda la raza humana. Eso es lo que nos enseña Romanos 5:12. Cayó en pecado y arrastró al resto de los seres humanos.
ni siquiera se pudo guardar en obediencia a Dios bajo esas condiciones perfectas. Pensamos que nosotros, con nuestra pecaminosa tendencia, nuestra debilidad humana, el contexto caído del mundo en que vivimos, seremos lo suficientemente fuertes para conservarnos en obediencia sin caída hasta el final. Y si somos honestos, tenemos que decir no. No. La lucha con la carne, la lucha con el mundo, la lucha contra Satanás y sus huestes es continua. Nuestros enemigos espirituales son formidables, son más fuertes que nosotros. Tenemos una naturaleza caída, un cuerpo que aún no ha sido redimido, que Pablo le llama este cuerpo de muerte en el capítulo 7 de Romanos. El pecado aún reside en nuestra carne. Somos dados a pecar, propensos a dudar, propensos a rebelarnos, a orgullo, a temor. A menudo caemos en pecado. Francamente, todo tipo de acusación podría ser levantada en contra mía. El diablo, Satanás, de hecho, es lo que hace. El diablo es el acusador de los hermanos, nos dice Apocalipsis 12:10. Esa es su función, acusar, acusar, acusar. Él nos acusa delante del Padre. Todo tipo de acusación podría ser levantada por Dios contra mí. Su Hijo podría acusarme de múltiples ofensas y pecados en contra de Dios. Mi conciencia me acusa de mis ofensas a Dios y a otros. Sinceramente, la lista de acusaciones en contra mía se han acumulado a través de los años. Lo mismo para cada uno de nosotros. Y es una lista impresionante. Cada una de estas acusaciones realmente me descalifica como digno de salvación. Te descalifica como digno de salvación. Esta lista es suficiente para condenarnos a muerte eterna. Estoy hablando de nosotros hoy como cristianos. Les pregunto, ¿cómo puedo pretender yo, Henry Tolopilo, que yo me pueda guardar, conservar salvo hasta el fin en mis propias fuerzas? La idea es absolutamente absurda. Es imposible. Ridícula. Por eso dije al principio que si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. No es cuestión de poder o no poder. La perdería porque sé que yo tengo un sinnúmero de ofensas y pecados desde el día que el Señor me salvó, que me descalifican totalmente para ser acepto delante de Él. Las buenas obras no me salvaron antes de mi salvación, ni las buenas obras me preservan hoy. Tenemos que quitarnos de nosotros mismos esa actitud que traíamos de nuestra religión antigua, el catolicismo romano, que nos enseñó que la salvación se gana por obras. Y aunque ya no somos católicos, en nuestra manera de pensar y sentir, a veces pensamos que de alguna manera mis obras tienen que ver con que Dios me acepte. Nada que ver. Nada que ver. Spurgeon dijo lo siguiente, Charles Spurgeon: ningún hombre puede guardarse a sí mismo, él sin duda fracasará. Si guardarse dependiera de nosotros, terminaríamos en el infierno. Solo Jesús puede salvarnos de nuestros pecados y obviamente mantenernos en relación con Dios. Entonces el elemento más importante dentro de la doctrina de la salvación es la garantía de que la salvación es para siempre y no depende de mí. No depende de ti. Por supuesto, el hecho de que la salvación es segura no implica que un creyente va a adoptar la posición que Pablo contradice en el capítulo 6 de Romanos. Bueno, entonces, si donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, pequemos hasta reventar. Ese era el argumento. Entonces, si ese es el caso, a pecar, a vivir como se me da la gana, ya que no hay consecuencias eternas. La persona que reacciona y piensa de esa manera no tiene ni idea de lo que significa ser cristiano, no tiene ni idea de la doctrina de la salvación. Este tipo de argumento, como dije,
Pablo lo contradice en Romanos capítulo 6. Si quieren vayan ahí un segundo conmigo, donde acabo de decir el versículo 20, que el versículo 20 dice del capítulo anterior, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Somos salvos por gracia y donde el pecado abundó antes y hoy, la gracia es por encima de todo nuestro pecado. ¿Qué pues diremos entonces? Y Pablo se adelanta al que argumenta que, bueno, si la gracia es tan poderosa y me cubre todos mis pecados, voy a vivir como se me da la gana y a pecar a gusto. Pablo dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecados para que la gracia abunde? Y la respuesta es negativa. Me genoito en griego, el doble negativo, jamás perezca la idea. Y dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí Pablo introduce la gran doctrina de nuestra unión con Cristo. No se dejen confundir por la palabra bautismo, ese no es el bautismo de agua. El bautismo de agua no hace nada por nosotros. El bautismo de agua es un símbolo nada más. El bautismo al cual se refiere Pablo es el bautismo por el cual somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, estamos en Cristo. Por lo tanto, mi hombre viejo en Adán pereció, fue crucificado con él. Y ese murió, ahora estoy en Cristo Jesús, esa es mi nueva identidad. Estoy en Cristo Jesús. Entonces el elemento más importante en la salvación es que voy a continuar y perseverar porque soy una nueva criatura. No voy a perecer. Las obras no tienen nada que ver con mi salvación. Otra vez, no estamos diciendo que no importan las obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, noten eso, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos hechos nuevas criaturas para buenas obras. O sea, las buenas obras, la obediencia, la conducta de obediencia a Dios en su palabra tiene que ver con lo que somos. Obedecemos y andamos en buenas obras porque esa es nuestra naturaleza ahora. Hemos sido hechos para buenas obras. Pero las buenas obras, aún las de hoy, las mías hoy, no tienen que ver con mi salvación. Son simplemente el resultado, la consecuencia de que he sido salvado. Un entendimiento correcto de la doctrina de la salvación no es un punto secundario de nuestra fe. No es algo opcional. No es algo que realmente es irrelevante. La doctrina de la perseverancia de los santos, el hecho de que un creyente verdadero persevera en fe y obediencia hasta el fin, tiene implicaciones extraordinarias. No es simplemente para debatir con aquellos que niegan la seguridad de la salvación. Es importante que entendamos esto. Esta doctrina está inseparablemente ligada, por ejemplo, a la doctrina de la elección. Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él ya sabía lo que éramos, Él terminará lo que empezó. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios, la salvación es de Él. Entonces, la perseverancia de los santos también está íntimamente ligada a la doctrina de la justificación, que enseña que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz y como consecuencia nos dio su justicia.
Estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Mi justicia es la justicia de Cristo. Pero ¿qué sucede? Dios nos mira, Dios te mira como hijo de Dios, como amado, como su redimido o redimida, cubierto con la justicia de Cristo. Y te trata como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos tus pecados en esa cruz. Pasados, presentes y futuros. La perseverancia de los santos también, esta doctrina está íntimamente conectada con la doctrina de la glorificación. Obviamente Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, pasaje que conocemos muy bien, fíjense dónde termina la salvación. Lo que Dios comienza, termina. El versículo 28 del capítulo 8, por ejemplo, de Romanos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, otra vez, ¿quiénes son estos? Los creyentes, los salvados, los redimidos, los escogidos, todos términos intercambiables. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados, otra vez más, llamados conforme a su propósito. Este es el llamado eficaz de Dios a salvación. No es un llamado simplemente de invitación, a ver quién me acepta. No, llamados, eficazmente llamados a salvación. A los que llamó, dice, porque los que de antemano conoció, a esos también predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también, ¿qué? Llamó, eficazmente llamó. A los que llamó, esos también, ¿qué? Justificó, ya vimos lo que eso significa. Y a los que justificó, esos también, ¿qué? Glorificó. Nadie se va entre las grietas. Lo que Dios comienza, Dios termina. Cuando Él llama a salvación, llama a una salvación eterna que termina en gloria. Eso es lo que la Escritura dice. Pero hay versículos que parecen... Eso es lo que la Escritura dice. ¿Sí o no? Por supuesto que lo dice. Entonces, si la seguridad de la salvación no fuera importante, tendríamos que redefinir estas otras doctrinas, entre ellas la glorificación. ¿Cómo es que llegamos a gloria y está garantizado si no somos eternamente, tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación? Si los santos no perseveran, entonces tenemos que redefinir el significado de otras doctrinas claramente enseñadas en la Escritura. El punto que estamos enfatizando es este. La salvación es segura porque depende totalmente en el propósito, poder y fidelidad de Dios. No descansa para nada en lo que el hombre es o puede hacer. No es por obras, no es por obras. Algunos de ustedes tal vez están luchando con esta doctrina. ¿Podré perseverar hasta el final? ¿Realmente seré salvo hasta el fin? ¿Podré mantenerme fiel hasta el fin? Preguntas de ese tipo vienen a todo creyente, ¿sabe? A todo creyente, porque el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, está continuamente tratando de inyectar dudas en nuestra mente y corazón. Y la única manera de resistir al diablo es con su palabra, la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. ¿A qué nos sometemos? A lo que Él dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Huirá de vosotros. Cuando el Señor Jesús fue tentado, capítulo 4 de Mateo, una y otra vez, el diablo lo tentó, la respuesta del Señor fue la misma. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús, ¿no? Podría haberle dicho, ¿no te das cuenta con quién hablas? El diablo sabía con quién hablaba. Yo soy Dios hecho carne. Sin embargo, el Señor usó la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice Santiago 4:7, y huirá de vosotros. Entonces, hagamos la pregunta. ¿Puede uno que ha sido llamado por Dios a salvación, amado por Dios con eterno amor, justificado, perdonado, regenerado, redimido, convertido, perder esa salvación y ser eternamente condenado? Absolutamente no. Dios dice que no. Y Judas específicamente contesta esa pregunta en estos dos últimos versículos de esta epístola que los volvemos a leer. Culmina Judas con esta doxología, que es una alabanza a Dios. Noten.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos. Amén. Si este Dios es por nosotros, diría Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:30. Si Dios puede guardarnos hasta el día que estemos en su presencia en gloria. Como dije, es una doxología, es atribuir la gloria a Dios, porque la salvación es de Él. ¿Y a quién vamos a atribuir gloria? A Él, solamente a Él. La palabra doxología está compuesta de dos vocablos en griego, doxa, que quiere decir gloria, y logos, que quiere decir palabra. En otras palabras, es una declaración de alabanza o gloria al único en todo el universo que merece alabanza, Dios. Gloria a Dios. Usamos esa frase muy ligeramente, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar lo que estás diciendo? Gloria a Dios, atribuir a Dios toda la gloria. No usemos frases así como automáticamente ni sabemos lo que decimos. Pensemos un poquito. No usemos el nombre de Dios siquiera, de una manera ligera, superficial. Cuando dices gloria a Dios, dilo sabiendo lo que estás diciendo. Alabanza sea a Dios. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, así como nos escogió en Él. Noten cómo comienza Efesios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Me enerva un poquito cuando escucho a gente decir, ¡oh, gloria a Dios! Y no, ni idea de lo que están diciendo. Están repitiendo como loros una frasecita que se han aprendido en algún lugar. Bueno, hermano, si usted está diciendo gloria a Dios, no me estoy agarrando con usted, simplemente estoy haciendo énfasis en lo que esta doxología nos dice. Y Judas llama a Dios nuestro Salvador. Dios es el único que salva, de un principio al fin, y por lo tanto es el único que merece recibir gloria. Dios es el que nos conoció de antemano, vimos ahí en Romanos 8, antes de que existiéramos. Dios es quien nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios es el que nos llamó eficazmente, abrió nuestro entendimiento, nos dio vida de tal manera que vinimos a creer como resultado de su intervención. Espiritualmente nos sucedió lo mismo que le sucedió a Lázaro. Jesús llama a Lázaro, Lázaro viene. ¿Cómo? Estaba muerto y ahora vive. Espiritualmente el Señor hace lo mismo. Nos llama a nosotros que éramos Lázaros espirituales y nos da vida. Y nosotros respondemos. No es que respondemos y Él nos da vida y respondemos. El orden es muy importante. Él es quien nos justificó, nos constituyó justos en Cristo Jesús. Y finalmente Él nos glorificó, dice Pablo. Todo y cada parte de la obra de salvación es de Dios, por lo tanto es el único que merece recibir gloria. Porque, como dije, si dependiera de alguno de nosotros, aunque sea por unos minutos, la salvación no duraríamos. Estaríamos fritos. ¿Sí o no? Estoy hablando como Alex Montoya, ¿sí o no? Estuvimos con Alex Montoya. ¿Lo escucharon ustedes a Alex esta semana? Poquitos estuvieron en la conferencia. Ya, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, si de alguna manera la salvación dependiera de parte mía o tuya, entonces yo merecería un poquito de la gloria, ¿no es cierto? Pero eso es absurdo. No vamos a ir al Señor y decir, bueno, es 99% gloria a ti y 1% gloria a mí también, porque al fin y al cabo fui listo, lo suficientemente astuto para poner fe, ¿no? ¿Por qué es que creíste? ¿Cómo es que viniste a fe si estabas muerto en delitos y pecados? Si eras un Lázaro espiritual. Nadie nace de nuevo porque de repente se dio vida a sí mismo. Así como no nacimos físicamente, dándonos vida a nosotros mismos. Por eso
Le dice el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de arriba, nacer de nuevo. Nicodemo, tú no entiendes. Si, a menos que nazcas del Espíritu de Dios, nazcas de arriba, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Y por supuesto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están repletos de doxologías. No por obra, sino por gracias a Dios que depende de Él. Expresiones de alabanza a Dios. Siempre estas alabanzas tienen que ver con la salvación de Dios. Estas doxologías siempre hablan de algo eternamente valioso. Estas son palabras y expresiones de adoración a Dios por salvar al pecador. Y cada uno, por ejemplo, de los salmos, que está compuesto, el Salterio judío está compuesto de 5 libros. Al final de cada libro de los salmos terminan con una alabanza, una doxología. En Lucas capítulo 2, el relato del nacimiento de Jesús, ustedes recuerdan, observamos que los ángeles irrumpen en doxología por la salvación de Dios a los hombres por medio de Jesucristo. En Gálatas 1 dice Pablo, gracia y paz sean a todos vosotros de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Otra vez, tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la salvación. Y hay muchas escrituras más. No vamos a tomar más tiempo en ellas porque se nos está yendo el tiempo. No sé a qué hora se acaba esto, pero yo acabo cuando acabo. Con dinero o sin dinero. Dice la canción, ¿no? Siempre hago lo que quiero. Bueno. Aquí en Judas, el autor concluye con una gran doxología que calma el temor y aviva la esperanza de los creyentes, quienes vivían y enfrentaban alrededor un mundo apóstata. Un mundo apóstata. El capítulo, el único capítulo de este libro, el versículo 4 nos dice que hombres impíos se habían introducido en las filas de la iglesia y estaban promoviendo falsa doctrina, y en ese contexto Judas llama a los creyentes a contender ardientemente por la fe, y la pregunta de algunos de estos creyentes, bueno, estamos rodeados de falsos maestros, ¿será posible que alguno de nosotros fuera llevado por alguna falsa doctrina y perdiéramos lo que tenemos en Cristo? ¿Se encuentra nuestra salvación en peligro? Esa era la pregunta detrás de lo que Judas dice. ¿Será posible que en esta obra de evangelizar a los que están siendo engañados en este mundo por falsos maestros, que en ese tratar de evangelizar nosotros también seamos engañados y apostatemos de nuestra fe? ¿Será posible? Y Judas contesta eso categóricamente. La respuesta es no, a través de esta gran doxología. Veamos primero lo que nos dice Judas, el concepto de preservación. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Este pasaje nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quiere Dios preservarnos? Es claro que Él puede, pero ¿realmente quiere? Y es obvio que Él quiere preservar a los suyos. Claro que sí. Segunda de Pedro 3:9. Escribe aquí el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué se refiere eso? Lo veremos. El Señor vino y prometió que Él iba a llevar a los suyos al lugar que Él había preparado. ¿Se acuerdan? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Los creyentes a quien Pedro se dirige se estaban preguntando, ¿cuándo va a suceder eso? Y Pedro les recuerda, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos vosotros. O nosotros, dicen algunas traducciones. Porque el Señor no vino todavía, no quiere decir que Él es tardo en su promesa, sino que es paciente para con nosotros.
¿Quiénes son estos? Los creyentes, los amados, que se encuentran en el contexto de esta epístola, los verdaderos creyentes. Es muy importante entender este versículo. Él es paciente a través de la historia de la redención. No es porque Dios se retarde, sino porque Dios es paciente para con su pueblo, esperando que todos lleguen a arrepentimiento. Algunos piensan que este pasaje se refiere a que Dios espera que todo el mundo se arrepienta. No. El contexto de Pedro es los creyentes. Versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra, es un contexto de juicio. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de hombres impíos. Pedro no está diciendo que el Señor es paciente para con estos impíos que van en camino a juicio y destrucción. Ese no es el punto. Sino que está hablando de los escogidos, de su pueblo, que aún no ha sido redimido. Nosotros somos escogidos por Dios aún antes de creer, ¿saben eso? Su pueblo, los suyos, llegarán a salvación. Todos los que fueron escogidos por Dios llegarán a salvación. No hay duda de eso. Es la misma idea que tenemos en Hechos 18, donde Pablo está predicando en Corinto, en la ciudad de Corinto, ¿se acuerdan ustedes? Y el Señor se le aparece en una visión, y el versículo 9 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo que aún ni había creído. El Señor tenía mucho pueblo en esa ciudad. Son los escogidos de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de tal manera que todos lleguen a arrepentimiento. ¿Quiénes? Los escogidos de Dios. Estos eran los escogidos de Dios que aún no habían escuchado el Evangelio, no obstante se arrepentirían y creerían el mensaje de Pablo. En Juan 6:37, el Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el Señor aquí está hablando de los que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo para dar como regalo a su Hijo para que Él les dé vida eterna. A eso se refiere el Señor. Es lo mismo que nos dice el capítulo 17 de Juan. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Todos ellos vienen al Señor, porque el Padre sigue escogiendo y trayendo a salvación a los suyos. El Señor añade a su iglesia a diario a aquellos que van siendo salvos. Es la obra del Señor. Nuestra responsabilidad, repito, porque algunos pensarán, bueno, ¿qué acerca de la fe? ¿Qué acerca de predicar? Por supuesto, somos llamados a traer el Evangelio, comunicar el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero los que el Señor salva son de Él. Y entre tanto, el Señor sigue llamando. Ahora, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? El Señor no se tarda en su venida, sino que vendrá cuando todos sus escogidos, los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, cuando todos ellos finalmente lleguen a fe. Y hasta el último de los suyos crea. En ese momento el Señor viene por los suyos, no antes. En el capítulo 6 de Juan también dice el Señor, el versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y otra vez, yo le resucitaré en el día postrero. No hay duda de eso. El que Dios da al Hijo para salvación, viene a Cristo, cree, es salvado, y esa persona va a terminar en gloria eterna con Cristo Jesús, porque Él lo garantiza. Yo lo resucitaré en el día postrero. Los que el Padre da al Hijo son los que Él escogió. El Hijo preserva y finalmente resucita en gloria final. Y el versículo 44 de Juan 6 nos dice de una manera categórica, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven que no depende de nosotros? Es la obra de Dios.
Entonces, ¿quiere el Señor preservar a los suyos? No solamente quiere, sino que en su propósito eterno los preserva hasta el día que serán resucitados en gloria. A los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y acá Judas nos dice que Dios, nuestro Salvador, es poderoso para preservar, para guardar. Recuerdan las palabras de Pablo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y ahí comienza, a Él sea la gloria otra vez. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Estos son los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los escogidos, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Perpetuamente intercediendo por cada uno de nosotros, a la diestra del Padre. Y mientras Él esté ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por mí y por ti, ¿existe alguna posibilidad de aquellos que Él está intercediendo, por los que está intercediendo, se pierda? Absolutamente no. Absolutamente no puede suceder, porque eso entonces quiere decir que su obra no está defectuosa, y no es así. No hay duda que Dios puede guardar y preservar a los suyos aún en medio de tremenda apostasía. Vivimos en un contexto cada día más feo, ¿verdad? Terrible. Uno ve las noticias y ve lo que está sucediendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y uno dice, ¿qué está pasando? Y se está preparando todo para su venida, su segunda venida. Entre tanto, el Señor está rescatando, llamando a aquellos que van a ser salvos y los agrega a la iglesia. Entonces, la palabra de Judas que él usa para guardar, fulazo aquí en griego, significa custodiar en el sentido de poseer o tomar. El Señor es nuestra custodia, nos custodia. Y va a guardar sin caída, dice ahí. Es la traducción de la palabra apaistus, caída o apostasía. El Señor nos preserva de la apostasía final. Él no va a permitir que los suyos abandonen la fe. El Señor no permitirá que tú te vuelvas apóstata o niegues tu fe. Si eres de Él, no lo va a permitir. ¿Cómo es que nos protege? Bueno, Él comenzó la buena obra en nosotros, causando en nosotros tanto el querer como el hacer, y continúa llevando a cabo esa obra hasta el día final. La obra que Él comenzó, Él perfecciona. Desde Él. El Señor Jesús dijo acerca de los suyos, mis ovejas oyen mi voz y les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El Padre que me las dio, como vimos, es un regalo de Dios a Él, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de su mano. Los creyentes genuinos, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los amados, el Señor guarda y preserva hasta el final. Ay, Henry, pero ¿qué si peco? Si eres hijo de Dios y pecas y desobedeces al Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor te va a abandonar? No, el Señor tiene otros métodos de llamar tu atención. El Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Capítulo 12 de Hebreos, versículos 5 y 6. No te expongas a la disciplina que a veces es fuerte. Lo que le sucedió a los corintios, estaban participando de la cena del Señor de una manera indigna. Por eso dice Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios 11, por eso hay entre vosotros muchos débiles, muchos enfermos y aún muchos duermen. Esos no son los que se duermen en el culto. Estos son los que pasaron a la presencia del Señor prematuramente. El Señor se los llevó. La vara de Dios, la disciplina. Y Pablo dice, para que no seamos condenados con el mundo, por eso el Señor nos disciplina. Si eres hijo de Dios, el Señor no va a permitir que abandones todo y te vayas ahí al mundial, como dicen algunos. Que ya pasó entre paréntesis. Pero ¿qué de aquellos, Henry, que realmente venían a la iglesia y estaban aquí y participaban y los conocí algunos y
Sí regresaron a la vieja manera de vivir y ahí están contentos. Bueno, la Biblia tiene respuesta en cuanto a eso también. Dice 1 Juan 2:19, ¿no es cierto? Salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo lo que brilla es oro. Ese no es un pasaje bíblico, así que no lo busque. Pero está expresando lo mismo. No todo el que dice Señor, Señor. Yo soy cristiano. Hay gente que dice, por supuesto, yo creo en Jesús. No todo el que dice creo es de Él, ¿saben? Aún en los más íntimos, los 12, había uno que era un falso. Así que podemos esperar que aún en la iglesia, la congregación de los redimidos, exista cizaña mezclada con el trigo. Bueno, un cristiano permanece en la fe, un cristiano verdadero. Siempre confiesa al Hijo, confiesa al Padre. Es lo que dice Juan también en su segunda epístola, primera epístola, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y algún día, dice Judas, estaremos en la presencia, en gloria, sin mancha y con gran alegría. Estar en la presencia de Dios con gran alegría solo puede suceder cuando estemos sin mancha delante de Él. No se encuentra en nuestra condición presente. En la Biblia, toda persona que se vio delante de la presencia de Dios en su condición presente tuvo terror. Es ridículo aquellos que dicen que fueron al cielo y regresaron y nos hablan de luces y cosas que vieron. ¿Sabes qué? Si uno va al cielo, en la presencia, en la situación en la cual se encuentra un hombre natural, sería fulminado. Nadie va a llegar al cielo. Son mentiras, tonteras. No presten atención a lo que la gente dice o lo que se dice por ahí. Ezequiel cayó como muerto cuando vio la presencia de Dios. Isaías pronunció maldición sobre él cuando vio la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración cayeron como en semicoma. Juan en Apocalipsis ve la visión de Cristo y cae como si estuviera muerto, con gran temor. Con gran temor. Estar en la presencia de Dios en nuestra condición presente es temblar y experimentar gran temor. Es estar traumatizado por causa de nuestro pecado delante de Dios. Por eso, cuando estemos en su presencia con gran alegría, es cuando seremos transformados. Cuando este cuerpo sea cambiado en un instante y pasemos de este cuerpo de corrupción, 1 Corintios 15, a ser un cuerpo incorruptible. De eso nos habla Pablo en 1 Corintios 15, versículos del 50 en adelante. Y seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento pasaremos a la gloria, a la presencia del Señor, y ahí sí tendremos alegría. Deberemos tal como Él es, pero ahora estamos en condiciones de verle como Él es, porque hemos sido finalmente transformados a la imagen de su Hijo. No como estamos hoy. Ese día estaremos sin mancha delante de su presencia, y en lugar de trauma, experimentaremos gran alegría, o sea, gozo. Bueno, querido hermano y hermana, este mensaje de Judas, el cual yo escogí, es para darte ánimo. Si eres hijo o hija de Dios, cobra ánimo, ten ánimo, tu salvación es segura. Vas a perseverar hasta el final, porque la obra de salvación que Él comenzó en ti, la está perfeccionando y la va a terminar hasta el día de Jesucristo, el día que le veamos cara a cara. Eso trae ánimo, ¿no? Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, la cual nos enseña, es clara. Señor, penetra en nuestro corazón, nos redarguye, nos hace ver. Señor, si hay un hijo o una hija tuya que está sufriendo con dudas en su vida espiritual en cuanto a su salvación, Señor, todo hijo, hija tuya ha pasado por momentos de turbación y dudas. Pido que utilices tu palabra en este día para traer ánimo, confort y descanso, sabiendo que su salvación depende de ti, porque tú lo llamaste a vida eterna, lo llamaste a ser tu hijo
y esa obra que tú comenzaste la terminarás finalmente en gloria. Gracias, Padre, por esta promesa tremenda de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido, y si hay alguna persona en este recinto, en este lugar, que no te conoce, que no entiende el Evangelio, pero quisiera conocer a Cristo, abre su entendimiento. Ayúdale, Padre, a entender. Tu palabra dice que el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa invitación todavía está aquí. Señor, toca corazones, causa arrepentimiento y fe en la vida de personas que aún no te conocen hoy, aquí en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.